Amén, gloria a Dios, hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias al Señor que podemos reunirnos una vez más para platicar de temas concernientes a lo que es la familia, a lo que es el hogar, los padres, los hijos, las finanzas, las enfermedades dentro de lo que es la familia. En este programa de Family Talk vamos a estar hablando de un tema muy pero muy importante, el cual nos concierne tanto a hombres como a mujeres, como a las niñas, también como a los niños. Es una gran bendición el que podamos dirigirnos a ustedes en eso. Mi esposa con nosotros nos va a saludar en esta tarde también. El Señor Jesús le bendiga. Qué bueno que estamos reunidos hoy para poder hablar de las buenas cosas que el Señor nos tiene preparado en un tema muy especial. Así que saquemos provecho, compartamos, porque esto siempre hay de edificación para alguien más. Amén. Amén. Gloria a Dios. Para empezar, quiero decirle que esta tarde vamos a estar hablando por lo que nosotros deseamos. ¿Qué es lo que nos gustaría que nuestros hijos fueran cuando crecieran? ¿Qué nos gustaría que la gente los viera a ellos haciendo? ¿Y qué les gustaría especialmente a ellos hacer también? Son cosas muy, muy importantes, lo que a nosotros nos gusta, lo que a la demás familia o lo que a la sociedad les gusta, ¿verdad? Pero también que es importante lo que les guste a ellos. Vamos a ver la porción bíblica que nos corresponde en esta tarde para poder iniciar con todo esto. El tema de hoy se va a llamar Padres que desean buenas cosas para sus hijos. Vamos a leer una porción bíblica, mi esposa nos va a ayudar con eso. Gloria a Dios, y abrimos nuestra Biblia en Mateo 20, del versículo 20 al 23. Lo leemos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo, ¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Y el 23 le dice, él les dijo, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquello para quienes están preparados por mi Padre. Amén, gloria al Señor. Jesús le responde a Santiago y a Juan cuando piden un lugar de posición especial. ¿Acaso saben lo que ustedes están pidiendo? ¿Han reparado en la petición que están haciendo ustedes? Jesús respondiendo dijo, en realidad ustedes no saben lo que están pidiendo, no sabéis lo que pedís. Y les hace él una pregunta a ellos antes de contestarles. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Ellos inmediatamente respondieron, podemos. Jesús en ese momento, hermanos, les dice, a la verdad de mi vaso beberéis, y con el bautismo que soy yo bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío dar, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Es una respuesta bastante personal que el Señor hace con ellos. Y sigue procediendo en todo eso. ¿Qué más le dice a ellos? Amén, gloria a Dios. Los padres casi siempre hacemos este tipo de peticiones, sí. y le rogamos a nuestro Dios que nos conteste. Esas peticiones que todo padre queremos, que tengan buenos estudios y los complementen, ¿verdad? Buen esposo o esposa, que ellos tengan esa ayuda idónea en sus vidas, que tengan una posición financiera estable. Lo que normalmente se pide, ¿no? Exacto, un buen negocio o un empleo. Yo creo que todos nuestros padres han pedido eso por nosotros también, y ahora por nuestros hijos. Y una posición social estable también, y especialmente que tengan buena salud. Más hoy en estos días. Así es, tengan huyendo salud del coronavirus. Sí, hay padres a veces que piden, yo quisiera que mi hijo tenga un buen carro. Así es. O alguna carrera en específico. Por ejemplo, ¿tu mamá qué quería? Bueno, mi mamá quería que tuviera una buena educación. ¿Qué quería que estudiara? ¿Diferente a lo que usted quería? ¿O? Ella quería que estudiara contabilidad y a mí me usaba otra cosa. Ella le gusta la contabilidad y mi mamá quería que ella estudiara contabilidad. Yo tenía a mi papá, que mi papá decía que quería que yo estudiara
algo de algún tipo de ingeniería mecánica o cosas así, pero a mí me llamaba la atención otra cosa. Nosotros como padres deseamos que nuestros hijos a veces hagan cosas que a nosotros nos gustan, que cumplan deseos que nosotros no pudimos cumplir o sueños quizás que no pudimos realizar, queremos que los hijos los realicen, ¿verdad? Que yo tengo un familiar que quería que su hijo estudiara para piloto, que fuera piloto de aviones, porque a él le llamaba eso, pero él no lo pudo hacer. El hijo no quiso estudiar eso y él quería estudiar otro tipo de cosas. Peticiones que una madre, por ejemplo, usted como mamá, ¿qué quisiera para su hija, la más pequeñita de todas? Bueno, que siempre se permanezca en los caminos del Señor, que ella alabe y adore al Señor de corazón, y también pues que complemente su carrera profesional, ¿verdad? Porque con eso ayuda, también su conocimiento académico ayudará a otras personas también. Me imagino que sí, pues todos deseamos cosas buenas para los hijos. Esta madre, la cual andaba con Jesús, era de las mujeres que le servían a Jesús. Lo que desea no es que todo eso, sino que lograr ver que realmente valga la pena. Y eso es al estar al lado del Señor Jesucristo. Es la Por única ejemplo, cosa. tener una casa enorme o estar a la presencia del Señor. Preferiría estar en la presencia del Señor. Que esa sería una cosa, pero también deseamos cosas buenas para ellos, que les vaya muy bien en las áreas financieras, Exacto. ¿verdad? Que les vaya muy bien en sus estudios, sus carreras profesionales, o si se van a dedicar al ministerio de la palabra y la oración. Si alguien quisiera que su hijo fuera pastor, sí o no, y muchos dicen sí, yo quisiera, pero no sabemos si el hijo lo quiere. Quisiéramos que una hija fuera esposa de un pastor o maestra de escuela dominical, pero no sabemos si eso es lo que ella quiere. Entonces, ¿qué sucedería si hoy en día los padres le pidiésemos al Señor Jesucristo, vengamos como vino esta madre, y le pidiésemos al Señor que todos los días mis hijos estén en tu templo, o en su efecto que todos los días mis hijos estén en tu presencia, que todos los días mis hijos, Señor, estén en tu casa? Ya ve que eso David demandaba, estar todos los días en la casa del Señor. Que mis hijos sean servidores tuyos y no del mundo. Eso quisiéramos nosotros hoy pedir. Somos cristianos, somos una familia pastoral, pero hay otras cosas. Así es, que tengamos cada día más personas comprometidas al servicio del Señor en el reino de las tinieblas. Así No no va a avanzar. más. Exactamente. El reino de las tinieblas no avanzaría para nada. La pregunta, ¿podéis beber del vaso que yo he de beber? La respuesta de ellos fue, podemos, dijeron ellos, ¿verdad? Parece salir esta respuesta de parte de ellos demasiado rápido, como que se apresuraron a decirla. Fíjese que Jesús reconocían realmente, ellos no entendían, pero sí lo harían. Habían andado con el Señor ya en 3 oportunidades. Estos discípulos que están pidiendo eso al Señor en Lucas 8:51 fueron con él a la casa de Jairo. También en Lucas 9:28 estuvieron con él en la transfiguración. También Mateo 26, versículos 36 y 37 nos narra que ellos estuvieron en el Getsemaní con el Señor. Pero estos hombres se durmieron. Gloria al Señor. Estos hombres se durmieron. No estuvieron en todo momento despiertos, orando y velando. Se durmieron en el Getsemaní. Abandonaron al maestro cuando fue arrestado. Al menos uno de ellos le falló en la cruz. Sabemos que Juan estuvo ahí, pero se durmieron en Getsemaní, abandonaron al Señor cuando fue arrestado y no estaban en la cruz. Solamente podemos seguir al Señor Jesucristo en el bautismo, después de que hemos sido dotados con el Espíritu Santo, que viene en ese Pentecostés personal, en aquella experiencia del Pentecostés que cada uno vivimos. A la verdad de mi vaso beberéis, dice el Señor, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Ambos hermanos, Santiago, Jacobo y Juan, tenían que ser bautizados en sufrimiento, como lo fue también el Señor Jesucristo. Pero sus copas y bautismos fueron totalmente diferentes a lo que eran para el Señor. Santiago, hermanos, o Jacob, como le llame, de acuerdo a la versión de la Biblia que lea, fue el primer mártir entre los apóstoles. Y Juan fue el único apóstol que no murió por medio del martirio, aunque no por falta de intentarlo. Él hubiera deseado que también le hicieran cosas malas, que lo decapitaran o lo metieran a aceite hirviendo o lo quemaran vivo, pero eso no pasó a Juan.
El primero en morir es su hermano y el último en morir en la carne es Juan. Amén. Pedir o demandar algo al Señor para nosotros requerirá siempre de un sacrificio, Sí. de darle algo especial al Señor, no porque Él nos condicione, sino que es una forma de agradarlo a Él, una forma de demostrar obediencia y sumisión al Señor. Cuando Él nos pide algo. ¿verdad? Exactamente, de demostrar nuestro amor hacia Él por lo que es y no por lo que nos da. En Mateo 20, del 24 al 28, también menciona sobre eso. La reacción de los discípulos. Jesús expone la verdadera grandeza En el servicio. en el servicio. Amén. Amén. Ahí donde les ponen estos versículos, usted los puede leer del 24 al 28. Cuando los demás, estos otros 10 oyeron esto, se enojaron contra estos dos hermanos. Entonces Jesús los llama a ellos. Yo sé que lo que la madre pidió, porque es el buen deseo, lo que la madre desea, lo que un buen padre desea para sus hijos. Ahora los demás se molestan por la petición y Jesús los llama a ellos y llamándoles dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Esto es lo que el Señor les dice cuando los 10 se sienten un poco molestos, es decir, ¿por qué ellos dos están pidiendo esto? Y suceden ciertas cosas entre ellos. Veamos la que pasa. Sí, una de ellas es que se enojaron. Me los imagino sus rostros, todos molestos por lo que le había dicho. Otros 10 discípulos erróneamente pensaron que un honor único había sido otorgado a Santiago y Juan. Ellos no sabían que Jesús pudo haber hecho la misma promesa de sufrimiento de venir a cualquiera de ellos, si realmente lo querían. O sea que si ellos lo pedían, también les podía decir lo mismo a ellos. Y surge en ellos algo que se llama indignación. La indignación de los 10 surgieron sin duda menos de la humildad que de la envidia, temor de que estos dos fuesen a recibir la petición y ellos perdérselo. Sí. O sea que me imagino su rostro de angustia y de molestia, pues, ¿verdad? Sí, porque querían. Ellos querían lo mismo. Exacto. ¿Verdad? Pero la madre de estos dos lo había venido a pedir al Señor. Vea qué bueno lo que hace una mamá en ese momento. Una madre pide esto al Señor por sus hijos. La enseñanza que el Señor aprovechó a darles, hermanos, es muy maravillosa. El Señor les dice: mas entre vosotros no será así. El deseo por posición que ellos tenían y por la categoría que querían tener demostraba que aún no conocían la naturaleza total de Jesús con respecto al liderazgo, con respecto a tener autoridad y poder. El Señor vino a ejercer un liderazgo de servicio. Los gobernantes de las naciones, dice el Señor, se enseñorean de ellas, pero ha de ser diferente entre el pueblo de Dios. Él dice que entre ustedes no sea así. Si alguien quiere ser el más grande de todos, el mayor de todos, el líder de todos, entonces que este sea el que sirve. Mas entre vosotros no será así, dice el Señor. Esa es una reprensión punzante a la manera en que la iglesia moderna mira al mundo, por ambos, su sustancia y en estilo. Simplemente la iglesia no debe de operar de la misma manera en que opera el mundo, distinto. Usted no puede pasarse llevando a alguien en la iglesia. En el mundo quizás pueda, pero en la iglesia no, es diferente. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Amén. Eso es lo que el Señor les dice a ellos. Amén, amén, sí. En la comunidad del reino, posición, dinero, popularidad, nunca deben ser los requisitos previos del liderazgo. Correcto. Como la fama. Eso Sí. no entra. Servicio, humildad es el gran requisito previo, como demostrando por el ministerio del Señor Jesús. Que eso es lo que Él hizo, ¿verdad? Su humildad, su servicio, es como nosotros debemos de actuar. Quiero decirles, hermanos, de que es una muy buena cosa que los padres deseemos cosas buenas para nuestros hijos. Definitivamente no queremos que nadie se quede en la ignorancia, y una de las primeras cosas que debemos desear es que nuestros hijos tengan una buena educación. Y es cierto, si nos esforzamos para que los hijos tengan una buena educación secular, también debemos de esforzarnos para que tengan una buena educación espiritual, cristiana, dentro de la iglesia.
Si a veces los padres obligamos a los hijos a ir a la escuela secular, también deberíamos entonces de obligar a los hijos a que vayan a una escuela cristiana, es decir, los domingos como mínimo, o el día que sea que se pueda hablar del Señor. Yo sé que usted como madre desea ciertas cosas para sus hijos en el ambiente espiritual, pero también lo quiere en el área profesional, como cuáles quisiera. Dentro del área espiritual, pues que tenga siempre en su hogar el centro de atención que sea el Señor Jesús, para que le dé sabiduría, dirección, para que ese hogar sea siempre esté en la luz, y asimismo pueda también tener ese, poderlo compartir con alguien más dentro de su área académica, para que podamos compartir ese conocimiento que el Señor nos da. Ahora, ¿usted quisiera que su hijo se gradúe de la universidad, sí o no? Claro, claro. ¿En qué le beneficiaría eso? Pues me beneficiaría en que lo que ha aprendido lo pone al servicio del Señor. Correcto. Por ejemplo, si estudió comunicaciones, como lo que está haciendo es que pone todo su talento en crear videos para la obra del Señor, para que su iglesia o para que su ministerio siga al frente de otros, por ejemplo. Amén. Hay muchas enfermeras hoy en día, muchos médicos, ¿verdad?, que necesitamos. En la iglesia necesitamos todo ese tipo de personas para rescatar, en este caso, cuerpos, salvar cuerpos, ¿verdad? Pero también lo podemos transformar para rescatar y salvar vidas. Entonces, es muy bueno que se hagan cosas y se estén mejor preparados cada día, pero también maestros, ¿verdad? Que no tiene nada de malo que alguien vaya a estudiar y se prepare en pedagogía para que pueda ser un maestro y eso lo pueda ayudar a la iglesia y lo aplique en la iglesia, en la obra del Señor, y termine ayudando a ser un maestro para que enseñe las palabras a otros, a niños, a jóvenes, adultos, a quien sea. Es decir, nosotros como padres deseamos que nuestros hijos se preparen académicamente, y a la vez le queremos pedir al Señor que nos ayude, que nuestros hijos se preparen, sí, pero que lo pongan al servicio de la obra del Señor, para que en algo puedan colaborar para el Señor. ¿Desearíamos nosotros que nuestros hijos sean bendecidos financieramente? Claro que sí. Claro, hermanos, porque si el hijo es bendecido financieramente, también va a poder ayudar, va a poder colaborar para la obra de Dios. Recursos vienen, el Señor los manda, los recursos. Recuerde que todo es cuando usted lo pone en su corazón para que sea para el servicio de la obra del Señor. El Señor se va a encargar de ustedes, el Señor se va a encargar de sus hijos. ¿Desearíamos entonces que nuestros hijos tengan un mejor lugar donde vivir? Claramente también lo deseamos, le pedimos eso al Señor, pero sobre todo nosotros como padres, como esta buena mujer, hermanos, que llegó y le pidió que estuviera uno al lado derecho, otro al otro lado, nosotros deseamos lo mismo, deseamos que nuestros hijos tengan ellos siempre en su corazón y que el Señor los reciba y que sean de agrado para Él, para que ellos estén de cerca y de continuo en la presencia del Señor. Qué bonito es ver cuando vemos a nuestros hijos cantar y aplaudir al Señor, ¿verdad? Cuando los vemos alabar al Señor, cuando los vemos hacer una oración al Señor, cuando nuestros hijos conocen la palabra de Dios y abren la Biblia y saben dónde están los versículos bíblicos, sabe dónde están los libros de la Biblia. Yo decía con mi hija, la más pequeña, si te has aprendido las tablas de multiplicar, magnífico, te felicito y es muy bueno, te va a servir en la vida. Pero entonces también te puedes aprender todos los libros de la Biblia en orden. Es decir, deseamos estas cosas, es cierto, pero deseamos que sea la presencia de Dios en ellos cada día y que ellos deseen buscarla. Hermanos, esperamos en el deseo de nuestro corazón es que estas charlas en Family Talk que estamos hablando, hermanos, sean de bien para la familia, para el hogar, para el matrimonio, para los padres, para los hijos, para que cada vez estemos mejor y estemos tratando de acercarnos y de parecernos cada día un poquito más al Señor de la gloria, y que así sea el reflejo de Él que se vea en nosotros. Para terminar vamos a hacer una oración final, hermanos, como siempre la hacemos. Mi esposa nos va a ayudar al respecto. Gloria a Dios. Amén. Y que nuestra petición sea que nuestros hijos les vaya bien con la bendición de nuestro Señor Jesús. Así que oramos en el nombre poderoso de Jesús. Señor Jesús, te damos gracias por nuestros hijos, por nuestra familia, por los deseos del corazón sean cumplidos, aceptando tu preciosa y maravillosa voluntad, Señor. Limpia el camino, limpia su entrada y su salida de cada uno de nuestros hijos, nuestra familia, y que seas tú obrando. Danos sabiduría, dirección, danos inteligencia, Señor, cada momento,
hacer las cosas perfectamente en tu caminar. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Gloria a Dios, hermanos, que el Señor les bendiga. Deseamos en todo momento que la gracia, la paz y la bendición de Dios esté en sus vidas. Amén. Amén.